Concluimos con esta emisión la serie especial en la que hemos estado leyendo todos los cánones reformados del libro sexto del Código de Derecho Canónico que norma las sanciones penales en la Iglesia, reforma que ha hecho el Papa Francisco y que entrará en vigor el 8 de diciembre de este 2021, pero una reforma importante porque es la primera que se hace a este libro sexto del Código de Derecho Canónico desde que este fue publicado en 1983 por el Papa San Juan Pablo II. En esta última emisión abarcaremos los cánones que hablan acerca de los delitos contra los sacramentos, contra la falsedad y contra la vida, dignidad y libertad de las personas. Título tercero de los delitos contra los sacramentos, Canon 1379, incurre en pena late sentencia de entredicho o si se trata de un clérigo también de suspensión. 1. Quien sin haber sido promovido al orden sacerdotal atenta a realizar la acción litúrgica del sacrificio eucarístico. 2. Quien no pudiendo administrar válidamente la absolución sacramental trata de darla u oye una confesión sacramental. En los casos indicados anteriormente pueden añadirse otras penas según la gravedad del delito sin excluir la excomunión. Cualquiera que atente conferir el orden sagrado a una mujer, así como la mujer que atente recibir el orden sagrado, incurre en excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. El clérigo además puede ser castigado con la expulsión del estado clerical. Quiero subrayar que este parágrafo 3 del Canon 1379 es precisamente uno de los más famosos de esta reforma. Las personas que pensaban que el Papa Francisco, o querían que el Papa Francisco, o deseaban, o les preocupaba incluso que el Papa Francisco fuera a ordenar mujeres al sacerdocio, pueden ya dejarse de cosas. El Papa es claro con este canon. El que ordene a una mujer al sacerdocio y la mujer que sea ordenada, los dos quedan excomulgados de inmediato. Parágrafo 4. Quien administra deliberadamente un sacramento a quienes tienen prohibido recibirlo sea castigado con la suspensión, a la que pueden añadirse otras penas expiatorias de las enumeradas en el Canon 1336. Quien simula la administración de un sacramento debe ser castigado con una pena justa. Canon 1380. Quien celebra o recibe un sacramento con simonía debe ser castigado con entredicho suspensión o con penas de las enumeradas en el Canon 1336. Canon 1381. El reo de communicatio in sacris prohibida ha de ser castigado con una pena justa. Canon 1382. Quien arroja por tierra las especies consagradas o las lleva o retiene con una finalidad sacrílega, incurre en excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. El clérigo puede ser castigado además con otra pena, sin excluir la expulsión del estado clerical. El reo de la consagración con una finalidad sacrílega de una sola materia, o de ambas en la celebración eucarística o fuera de ella, sea castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la expulsión del estado clerical. Canon 1383. Quien obtiene ilegítimamente un lucro con el estipendio de la misa debe ser castigado con una censura o con penas expiatorias enumeradas en el Canon 1336. Canon 1384. El sacerdote que absuelve a un cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento incurre en excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. Canon 1385. El sacerdote que durante la confesión o con ocasión o pretexto de la misma solicita al penitente a un pecado contra el sexto mandamiento debe ser castigado según la gravedad del delito, con suspensión, prohibiciones o privaciones y en los casos más graves debe ser expulsado del estado clerical. Canon 1386. El confesor que viola directamente el sigilo sacramental incurre en excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. Es decir, el sacerdote que revela los pecados que alguien le confesó está excomulgado. Quien lo viola solo indirectamente ha de ser castigado en proporción con la gravedad del delito. El intérprete y aquellos otros de los que trata el Canon 983, si violan el secreto, deben ser castigados con una pena justa sin excluir la excomunión. Ese Canon 983 habla de los intérpretes. Cuando alguien se tiene que confesar empleando un intérprete para que el sacerdote lo entienda, el intérprete queda también obligado a guardar secreto. Si lo viola, incurre en estas penas. Sin excluir, dice el parágrafo 2, la excomunión. Parágrafo 3. Quedando firmes las prescripciones de los parágrafos anteriores, y quien quiera que grabe con cualquier medio técnico o divulgue con malicia en los medios de comunicación social las cosas dichas por el confesor o por el penitente en la confesión sacramental, verdadera o fingida,
debe ser castigado según la gravedad del delito, sin excluir, si se trata de un clérigo, la expulsión del estado clerical. Canon 1387. El obispo que confiere a alguien la consagración episcopal sin mandato pontificio, así como el que recibe de él la consagración, incurre en excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. Es decir, nadie puede ordenar a otro como obispo sin autorización del Papa, de lo contrario los dos están excomulgados. Canon 1388. El obispo que ordena a un súbdito ajeno sin las legítimas dimisorias incurre en la prohibición de ordenar durante un año, y quien recibió la ordenación queda ipso facto suspendido en el orden que recibió. Quien accede a las órdenes sagradas, afectado por una censura o una irregularidad voluntariamente ocultada, además de poder ser expulsado de su instituto religioso, queda suspendido ipso facto en el orden que recibió. Canon 1389. Quien fuera de los casos de los que se trata en los cánones anteriores ejerce ilegítimamente una función sacerdotal u otro ministerio sagrado, ha de ser castigado con una pena justa sin excluir la censura. Título cuarto. De los delitos contra la buena fama y del delito de falsedad. Canon 1390. Quien denuncia falsamente ante un superior eclesiástico o a un confesor por el delito en el que el sacerdote solicita a alguien que se confiesa pecar contra el sexto mandamiento, incurre en entredicho late sentencia, y si es clérigo también en suspensión. Quien presenta al superior eclesiástico otra denuncia calumniosa por algún otro delito o de otro modo lesiona ilegítimamente la buena fama del prójimo, debe ser castigado con una pena justa según las penas expiatorias del Canon 1336, a las que puede añadirse una censura. El calumniador debe ser también obligado a dar la satisfacción conveniente. Canon 1391 ha de ser castigado con las penas expiatorias enumeradas en el Canon 1336 según la gravedad del delito. 1. Quien falsifica un documento público eclesiástico o altera, destruye y oculta uno verdadero o utiliza uno falso o alterado. 2. Quien en un asunto eclesiástico utiliza otro documento falso o alterado. 3. Quien afirma algo falso en un documento público eclesiástico. Título quinto. De los delitos contra obligaciones especiales. Canon 1392. El clérigo que abandona voluntaria e ilegítimamente el ministerio sagrado durante 6 meses continuados, con intención de sustraerse a la competente autoridad de la Iglesia, sea castigado según la gravedad del delito con suspensión o también con penas expiatorias de las enumeradas en el Canon 1336. Y en los casos más graves puede ser expulsado del estado clerical. Canon 1393. El clérigo o el religioso que ejerce el comercio o la negociación contra las prescripciones de los cánones debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del delito, con penas expiatorias de las enumeradas en el Canon 1336. El clérigo o religioso que, aparte de los casos ya previstos por el derecho, comete un delito en materia económica o viola gravemente las prescripciones indicadas en el Canon 285, que tiene que ver con la administración de bienes seculares sin permiso del obispo, sea castigado con penas expiatorias de las enumeradas en el Canon 1336, quedando firme la obligación de reparar el daño. Canon 1394. El clérigo que atenta a matrimonio, aunque sea solo civilmente, incurre en suspensión late sentencia. Es decir, el clérigo que se casa, aunque sea solo por lo civil, incurre en suspensión late sentencia. Y si después de haber sido amonestado no cambia su conducta o continúa dando escándalo, debe ser castigado gradualmente con privaciones o también con la expulsión del estado clerical. El religioso de votos perpetuos, no clérigo, que atenta a contraer matrimonio, aunque sea solo el civil, incurre en entredicho late sentencia, además de ser expulsado ipso facto de su instituto religioso. Canon 1395. El clérigo concubinario, exceptuando el caso del que se trata en el canon anterior, y el clérigo que con escándalo permanece en otro pecado externo contra el sexto mandamiento del decálogo, deben ser castigados con suspensión. Si persiste el delito después de la amonestación, se pueden añadir gradualmente otras penas hasta la expulsión del estado clerical. El clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del decálogo, cuando este delito haya sido cometido públicamente, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera. Se ha castigado con la misma pena de la que trata el parágrafo anterior el clérigo que con violencia, amenazas o abuso de autoridad comete un delito contra el sexto mandamiento del decálogo u obliga a alguien a realizar actos sexuales.
Canon 1396. Quien incumple gravemente la obligación de residir a la cual está sujeta en razón de un oficio eclesiástico, debe ser castigado con una pena justa, sin excluir después de la amonestación la privación del oficio. Título sexto. De los delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre. Canon 1397. Quien comete homicidio, o rapta, o retiene a un ser humano con violencia o fraude, o le mutila o hiere gravemente, debe ser castigado, según la gravedad del delito, con penas expiatorias del Canon 1336. El homicidio de las personas se castiga con las penas establecidas, así como también con la expulsión del estado clerical. Quien procure el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia, es decir, el que aborta queda excomulgado de inmediato. Canon 1398. Se ha castigado con la privación del oficio y con otras penas justas, sin excluir, si el caso lo requiere, la expulsión del estado clerical, el clérigo 1, que comete un delito contra el sexto mandamiento del decálogo con un menor o con una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela. 2. El clérigo que recluta o induce a un menor o a una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela para que se exponga pornográficamente o para participar en exhibiciones pornográficas, tanto verdaderas como simuladas. 3. El clérigo que inmoralmente adquiere, conserva, exhibe o divulga en cualquier forma y con cualquier instrumento imágenes pornográficas de menores o de personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón. El miembro de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica y cualquier fiel que goce de una dignidad o ejercite un oficio o una función en la Iglesia, si comete uno de los delitos enumerados en el Canon 1395, es decir, contra el sexto mandamiento, sea castigado con las penas expiatorias del Canon 1336 y con el añadido de otras penas en proporción a la gravedad del delito. Título séptimo. Norma general. Canon 1399. Aparte de los casos establecidos en esta u otras leyes, la infracción externa de una ley divina o canónica solo puede ser castigada con una pena ciertamente justa cuando así lo requiere la especial gravedad de la infracción y urge la necesidad de prevenir o de reparar escándalos. Y así pues hemos terminado de dar lectura a todos los cánones de este libro sexto del Código de Derecho Canónico que han sido reformados por el Papa Francisco. Si quieres revisarlos todos, pues escucha las emisiones anteriores de esta serie. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.